Este es el inicio de una serie a largo plazo que tendrá como objetivo cubrir todos los diversos elementos navales de la campaña de Guadalcanal en secuencia. Empecemos con un poco de contexto sobre por qué se lanzó esta campaña inicialmente. Tras el ataque a Pearl Harbor, los japoneses lanzaron una ofensiva veloz que les permitió conquistar varios objetivos y lograr avances considerables en otros. Filipinas, las Indias Orientales holandesas, la supuesta Fortaleza del Este en Singapur y numerosos otros cayeron rápidamente bajo la bandera del sol naciente. Aunque los esfuerzos japoneses para extender este control habían sido frustrados por las batallas del Mar del Coral y Midway, objetivos significativos como India y Australia aún eran vulnerables y los japoneses estaban moviéndose para consolidar su control militar en una serie de áreas. Parte de estos esfuerzos implicaba establecer bases en el extremo más alejado en relación a Japón de las Islas Salomón. Con el gran alcance de los aviones de ataque japoneses, se amenazaba a Australia, las líneas de suministro con los Estados Unidos y las posibles rutas de recuperación para los barcos aliados que podrían ser dañados en el Pacífico Sur. También podría brindar apoyo aéreo o terrestre a las operaciones de portaaviones japoneses en el área, haciendo que la repetición de algo como la batalla del Mar del Coral sea mucho más riesgoso para la Marina de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, esta área fue una de las conquistas japonesas más lejanas de las islas principales, así como relativamente hablando, siendo algo más cercana a los territorios aliados restantes. Por lo tanto, fue una excelente elección como lugar para contraatacar ofensivamente de manera significativa a los japoneses por primera vez, en lugar de simplemente bloquear sus asaltos en curso. Así, en agosto de 1942, una gran fuerza de tarea aliada lanzó una contrainvasión de las islas de Guadalcanal, Tulagi y la confusamente llamada Florida. La mayoría de las fuerzas de desembarco eran Marines de los Estados Unidos y gran parte del elemento naval fue proporcionado por la Marina de los Estados Unidos, con algunas otras fuerzas aliadas restantes en el teatro también comprometidas. Esto iniciaría cerca de medio año de intenso combate en tierra, mar y aire, que terminaría siendo en muchos aspectos el crisol en el que la Marina de los Estados Unidos se refundiría a partir de una Marina que había recibido un golpe masivo justo al principio y básicamente estaba luchando para intentar contrarrestar una serie aparentemente implacable e interminable de asaltos enemigos en una fuerza veterana endurecida que concluiría la campaña con una experiencia operacional mucho mayor y continuaría lanzando una serie de acciones ofensivas devastadoras que son los aspectos más comúnmente hablados de la campaña del Pacífico fuera de algo como Midway. Para la Marina japonesa, paradójicamente, validaría muchas de sus estrategias y doctrinas de preguerra, al menos en enfrentamientos individuales, mientras también veía cómo esas mismas estrategias y doctrinas eran gradualmente contrarrestadas y luego superadas con un efecto devastador en el número de cascos japoneses. La Marina de los Estados Unidos todavía sufría problemas significativos con respecto al suministro de combustible a sus barcos en el mar, por lo que, a pesar de la disponibilidad de un número de acorazados, el único buque de este tipo presente era el United States Ship North Carolina. Los elementos adicionales de buques capitales de la flota incluían los portaaviones United States Ship Saratoga, recién reparado tras ser atacado por un submarino japonés. United States Ship Enterprise, con grupos aéreos reabastecidos después de Midway, y United States Ship Wasp, que operaba en el Atlántico debido a su diseño vulnerable, no apto para combate en primera línea. Sin embargo, era más rápido y algo mejor equipado que el United States Ship Ranger, y por lo tanto, con la pérdida de Lexington y Yorktown, había sido transferido para compensar los números. El otro portaaviones operativo de la Marina de los Estados Unidos. En este punto, Hornet estaba reparando daños menores junto con la instalación de nuevos sistemas como armas antiaéreas mejoradas y radar, por lo que no estaba disponible. En ausencia de acorazados en general, el apoyo de fuego y la protección cercana para el asalto serían proporcionados por un grupo de cruceros, destructores y dragaminas bajo el mando del contraalmirante Victor Crutchley de la Marina Real, con la fuerza en sí misma compuesta principalmente por barcos de la Marina de los Estados Unidos. En números, aunque también se incluyeron 2 cruceros pesados australianos, el Australia y el Canberra, y un crucero ligero, el Hobart, lo que representaba un compromiso importante de la flota por parte de la Marina Real Australiana.
Los desembarcos comenzaron bien, ayudados en gran medida por un elemento significativo de sorpresa. Justo en el otro extremo de las Islas Salomón estaba la base japonesa relativamente importante de Rabaul, desde donde se enviaron aviones en respuesta. Estos contraataques causaron pérdidas y daños en ambos bandos, pero no impidieron que los desembarcos prosiguieran. En este punto, el almirante Fletcher decidió retirar sus portaaviones, aparentemente para reabastecerse de combustible. Este enfoque ha sido criticado por algunos, pero tenía razones válidas. La situación de combustible de la Marina de los Estados Unidos, particularmente en cuanto a petroleros de flota rápida, estaba lejos de ser ideal, como se mencionó previamente. A pesar de tener combustible en sus búnkeres, lo último que Fletcher quería era agotarlo y luego, con sus búnkeres casi vacíos, enfrentar un ataque de la Marina japonesa. Además, sus portaaviones fueron derribados por casi 2 docenas de cazas, quedando perdidos o demasiado dañados para ser reparados. Esto eliminó casi el 25% de su fuerza de cazas de la ecuación, lo que dejaría sus barcos vulnerables a más ataques aéreos desde tierra o a un posible contraataque de portaaviones japonés. Midway había demostrado en ambos lados el papel vital de los cazas, no solo en escoltar ataques, sino también en defender a los portaaviones mientras estaban bajo ataque, incluso si solo se trataba de interrumpir los ataques en lugar de derribar aeronaves entrantes. Y aunque tenía el mismo número de cascos que la Marina de los Estados Unidos había disfrutado en Midway, sabía que Saratoga no era tan buena para esquivar los ataques entrantes como otros portaaviones debido a sus orígenes de crucero de batalla, como había demostrado su barco hermano Lexington en el Mar del Coral, y Wasp sería extremadamente vulnerable a casi cualquier golpe. A diferencia de Yorktown en el Mar del Coral, WASP probablemente se incendiaría ante el primer signo de daño de batalla importante. También debías tener en cuenta que si la Marina Imperial japonesa reunía todos sus portaaviones para un contraataque, al menos en papel, tenían considerablemente más con qué jugar. Incluso con las pérdidas en Midway, los grandes y poderosos Shokaku y Suikaku aún estaban operativos, junto con los más pequeños Rujo y Suiho, así como una serie de portaaviones recién convertidos, algunos de tamaño bastante considerable, cuyo estado operativo y ubicación exacta era algo incierto. Sin embargo, con los portaaviones ausentes, el contraalmirante Turner, al mando de las fuerzas de desembarco y sus escoltas, incluyendo la fuerza de protección de Crutchley, optó por descargar la mayor cantidad posible de material de los barcos y luego retirarse. Esto se complicó por varios factores, principalmente porque no había instalaciones portuarias disponibles y todo debía descargarse manualmente de los transportes a pequeñas embarcaciones que luego se lanzaban hacia la playa, se descargaban a mano, se devolvían, se remolcaban de nuevo y el proceso se repetía. La enorme cantidad de suministros, combinada con una mala comunicación entre servicios, realmente no ayudó a la situación. Por lo tanto, la Fuerza de Apoyo y Protección de Crutchley tendría que asegurar el área contra la intrusión enemiga hasta que los transportes pudieran retirarse, luego proteger los desembarcos mismos hasta que los portaaviones y otros barcos pudieran regresar, si no eran arrastrados con los transportes también. A pesar de ser sorprendido, dentro de las 24 horas después de que comenzaron los desembarcos, el almirante Mekawa, comandante japonés local, organizaba un contraataque basado en superficie. Tenía una fuerza relativamente pequeña a su disposición en Rabaul. No poseía portaaviones, acorazados ni cruceros de batalla. Su única unidad grande y moderna era el crucero pesado Chakai. Con otras fuerzas disponibles, que consisten en el antiguo destructor Yunagi, 2 pequeños y antiguos cruceros ligeros Tenryu y Yubari, y una fuerza de cruceros pesados más antiguos cercanos Furutaka, Kako, Aoba y Kinugasa, representando los primeros 4 de tales buques en servicio de la Marina japonesa, todos armados con 6 cañones de 8 pulgadas cada uno. También sabía que la Imperial Japanese Navy acababa de comenzar la construcción de la clase Ibuki de cruceros pesados, lo que significaba que, para fines prácticos, cualquier pérdida que sufriera no sería reemplazada durante años y, de hecho, como resultó, el Ibuki nunca se completaría. No obstante, aún tenía un as bajo la manga.
La Marina japonesa había anticipado durante mucho tiempo luchar en desventaja numérica y de armamento, por lo que se entrenó casi hasta el punto de la obsesión en combate nocturno, adoptando una serie de tácticas y tecnologías avanzadas para ayudar en esto. De hecho, un elemento clave de la doctrina de batalla decisiva prebélica o Kantai Kesen pedía precisamente este tipo de operación, la penetración de una pantalla de cruceros enemigos para asestar un golpe decisivo a objetivos enemigos críticos. Estos días también tenía otra ventaja los Estados Unidos, no podían operar sus aviones de ataque durante la noche. Para la noche del 7 de agosto, el día de los desembarcos aliados, esta fuerza estaba en camino. Haciendo una breve pausa el 8 para permitir que el tiempo y los niveles de luz se alinearan a su favor, Makawa luego comenzó su recorrido a través de la cadena de Islas Salomón, momento en el cual comenzó una serie de golpes de suerte para la marina japonesa. Cuando abandonaron el canal que llevaba a Rabaul y desde allí, elementos de la formación de la Marina japonesa fueron avistados por el United States Ship S-38, un submarino estadounidense algo plagado de infortunios de la época cercana a la Primera Guerra Mundial que hizo contacto demasiado cerca para realmente disparar sus torpedos, aunque dado que esto fue a mediados de 1942, de todos modos es algo cuestionable el bien que esos torpedos habrían hecho. En cambio, ella radió lo que había podido ver, ostensiblemente 2 destructores y 3 barcos desconocidos más grandes. Por supuesto, Bakawa solo tenía un destructor, pero es completamente posible que el S-38 hubiera confundido al Tenryu, que no era exactamente mucho más grande que algunos destructores, y cuyo perfil se parecía en cierto grado a los destructores japoneses más antiguos para un segundo barco de este tipo. Sin embargo, aunque se recibió, el informe no se consideró indicativo de un ataque, ya que no definía los barcos desconocidos más grandes que se vieron, e incluso si eran 3 cruceros y se consideraba que esto era poco probable como una fuerza para ser enviada a interferir con la fuerza de pantalla aliada, que en este punto consistía en 6 cruceros pesados y 2 ligeros más 8 destructores, todos los cuales eran de diseño relativamente moderno, con otros destructores de la fuerza operando con los barcos de desembarco. Por su parte, Mikawa ordenó a sus cruceros lanzar hidroaviones para establecer qué se interponía entre él y los barcos de transporte. Los exploradores regresaron horas después informando de 2 grupos principales de barcos aliados, las fuerzas de desembarco y de pantalla. Mientras tanto, mientras las fuerzas japonesas se preparaban para bajar por la ranura, un canal que corre entre las 2 cadenas lineales de islas que componen la mayor parte de las Salomón y que pronto se haría infame en los próximos meses, fueron avistados 2 veces por aviones de reconocimiento Hudson de la Real Fuerza Aérea Australiana. Aunque un informe omitió algunos barcos, los otros identificaron con éxito que había un total de 8 barcos en la Fuerza de Macao. Pero a pesar de que los avistamientos ocurrieron esa mañana y los Hudsons transmitieron los informes por radio y luego los presentaron en persona una vez aterrizados a primera hora de la tarde, la información no llegó a la flota aliada hasta el anochecer, momento en el que se leyó que 2 de los barcos eran portahidroaviones, lo que habría asegurado aún más a los aliados que un asalto directo era poco probable, ya que los portahidroaviones estaban lejos de ser combatientes de primera línea, y se pensaba en algunos círculos que quizás estaban apuntando a establecer una base de hidroaviones en el extremo norte de Guadalcanal. A decir verdad, los pilotos de reconocimiento de Macao no eran mucho mejores identificando barcos enemigos. Sus informes afirmaban que en Guadalcanal mismo había 15 transportes, un acorazado, 4 cruceros, 7 destructores y un portaaviones auxiliar, lo que sea que eso signifique. Mientras estaban en Lagui, afirmaron haber visto 2 cruceros pesados, 12 destructores y, paradójicamente, 3 transportes. El almirante Turner había pedido a los aviones aliados basados en tierra que mantuvieran el slot bajo observación por si acaso, al parecer olvidando que había más de una docena de hidroaviones a bordo de los cruceros aliados, pero con pocos aviones de patrulla terrestres disponibles, esta observación en realidad no ocurrió, pero tampoco se informó a Turner de esta indisponibilidad. Y así, sin ninguna indicación clara de que las principales fuerzas enemigas se dirigían hacia él y por lo tanto, con el asalto más probable considerado tal vez un crucero solitario o un par de destructores tratando de infiltrarse en la noche, Crutchley dividió sus fuerzas en 3 grupos.
Con el paso directo por el slot al grupo anfibio, que necesitaba pasar por un lado u otro de la isla Savo, el flanco norte estaba custodiado por los cruceros pesados United States Ship Vincennes, United States Ship Astoria y United States Ship Quincy, junto con los destructores United States Ship Helm y United States Ship Wilson. El lado sur estaba protegido por los cruceros pesados australianos Her Majesty's Australian Ship Australia y Her Majesty's Australian Ship Canberra, el crucero pesado estadounidense United States Ship Chicago, más los destructores United States Ship Patterson y United States Ship Bagley. Ambos grupos estaban posicionados un poco detrás de Savo para asegurar que cualquier fuerza enemiga estaría algo confinada en su acercamiento si las fuerzas aliadas elegían recibir a los atacantes, mientras al mismo tiempo protegían los flancos aliados si necesitaban avanzar para el contacto. En el improbable caso de que un enemigo eligiera rodear hacia el norte, pasar por el grupo de Islas Florida y luego flanquear a las fuerzas de desembarco desde esa dirección, los cruceros ligeros Her Majesty's Australian Ship Hobart y United States Ship San Juan, más un par de destructores, fueron asignados para proteger esa área. Finalmente, 2 destructores de la Marina de los Estados Unidos, equipados con radar de búsqueda de superficie de modelo temprano, el United States Ship Ralph Talbot y el United States Ship Blue, patrullaban el lado más alejado de las 2 líneas de aproximación más probables para proporcionar advertencia sobre los buques enemigos entrantes. Sin embargo, hubo algunos defectos importantes con este último despliegue. Los 2 barcos no tenían un patrón de patrulla coordinado, lo que podría significar que a veces se dirigían directamente uno del otro, y el radar en sí, como se mencionó, era un modelo muy temprano que solo funcionaba sobre ciertos rodamientos y tenía un alcance relativamente corto. De hecho, su verdadero alcance operativo era aproximadamente la mitad de la estimación muy conservadora que se había dado a la Marina de los Estados Unidos, y considerablemente más corto de lo que Crutchley pensaba que era capaz. Para ser honesto, probablemente estaba más familiarizado con los radares de búsqueda de superficie de la Marina Real, que eran un poco más avanzados en ese momento. Había más destructores disponibles y podrían haberse agregado a la línea de patrulla, pero con los posibles ataques de submarinos pareciendo ser el vector de ataque más probable esa noche, Crutchley había puesto sus 7 destructores restantes en servicio de escolta para los transportes. Tras 2 días de apoyar los desembarcos y repeler ataques aéreos, los barcos fueron retirados de alerta total durante la noche, permitiendo a algunas tripulaciones exhaustas descansar en un arreglo de medio servicio. Al anochecer, el almirante Turner convocó a sus subordinados, Crutchley y el general Vandegrift, comandante de los Marines de Estados Unidos, a una reunión en el United States Ship Macaulay, el transporte que fungía como su buque insignia. Crutchley llevó a Australia al sur para la reunión. Basándose en la antigüedad de los 2 capitanes de crucero restantes en su grupo, señaló al United States Ship Chicago: toma el control de la patrulla, me dirijo al comandante de la Fuerza de Tarea 62 y quizás me reúna contigo más tarde. Esto no se informó a los demás grupos de cruceros, probablemente por seguridad, el mismo motivo por el que la señal se hizo por luz y no por radio. A 500, desafortunadamente, el Chicago estaba comandado por un capitán Howard 500, Bode, quien era tan popular con su tripulación como la peste, gracias a sus 2 estilos de mando, distante, desdeñoso y reservado, o en tu cara e insultante. El Chicago estaba equipado con un conjunto de radares más extenso que los destructores, pero Bode creía que funcionaba como un reflector y que cualquier uso de él revelaría su posición, por lo que había ordenado que el radar de búsqueda de superficie se apagara por completo, permitiendo al Chicago hacer un barrido de radar único con su radar de control de fuego de menor alcance de vez en cuando. Pero cuando la señal de Crutchley le fue retransmitida, en lugar de mover el Chicago por delante del Her Majesty's Australian Ship Canberra, la posición que normalmente debería tomar un oficial superior en una formación o encender su radar, optó por volver a dormir. En la conferencia a bordo del Macaulay, los 2 comandantes exhaustos, Crutchley y Vandegrift, fueron informados por Turner de su decisión de retirar los transportes la mañana siguiente, mientras también discutían los informes de los transportadores de hidroaviones escoltados que habían llegado, con esos barcos obviamente posicionados más al norte.
Con solo unas pocas horas entre el final de la conferencia y el amanecer, Crutchley no veía mucho sentido en llevar a Australia de vuelta a su estación solo para tener que dar la vuelta casi inmediatamente y volver a donde estaba ahora de todos modos. Y así el Her Majesty's Australian Ship Australia tomó posición con los destructores del sur protegiendo los transportes. Pocos sabían que incluso mientras Crutchley regresaba a su propio barco, ya había torpedos en el agua hacia el norte. De vuelta al norte, la fuerza de Macao se había formado en una sola línea y lanzó 3 hidroaviones, cuyos objetivos eran confirmar la presencia y ubicación de los barcos aliados y participar en uno de los principales aspectos de la doctrina de batalla nocturna japonesa, lanzando bengalas para iluminar objetivos, lo que significaba que los barcos japoneses no tendrían que encender sus reflectores. Las bengalas también ocultarían los barcos de Makawa, ya que el resplandor arruinaría la visión nocturna de cualquier enemigo observando. Yukai tomó la delantera, seguido por Kako, luego Kinugasa, Aoba y Furutaka, a su vez seguidos por los barcos más pequeños Tenryu, Yubari y Yunagi en la retaguardia. Sobre la fuerza aliada se escuchaba el sonido de los motores de los hidroaviones, pero por fatiga y otros factores, incluyendo a un piloto japonés que usaba sus luces de navegación, lo que lo hacía fácil de detectar, pero convencía a los barcos aliados de que era amigable, ya que ninguna aeronave hostil pasaría sobre ellos en la noche con luces encendidas, junto con preocupaciones sobre el uso de la radio. No se informó en la cadena de mando, ni se pensó que eran gran amenaza en la mayoría de los barcos, aunque algunos capitanes sospechaban. Una última orden antes de que los barcos se cerraran completamente para la acción resultaría ser un contraste marcado entre las dos fuerzas en las próximas horas. Todos los materiales inflamables a bordo de los barcos japoneses que eran vulnerables al fuego enemigo debían ser llevados abajo o arrojados por la borda, reduciendo masivamente el riesgo de que se inicien incendios incidentales si los barcos recibieran impactos. Poco después de la medianoche, la columna japonesa divisó al United States Ship Blue, uno de los 2 piquetes de radar. Aunque el destructor estaba completamente a merced con más de 50 armas pesadas apuntándole, Mekawa decidió dejar el barco en paz. Eliminar un solo destructor no se acercaría en absoluto a lograr sus objetivos, ya que alertaría a todos los demás de su presencia mucho antes. En cambio, se permitió que el Blue siguiera navegando completamente inconsciente de lo que pasaba a su lado en la oscuridad, siempre y cuando no mostrara más signos de acción. La columna japonesa también cambió de rumbo para evitar el contacto con Blue, y redujo la velocidad para disminuir la posibilidad de que se detectaran las estelas del barco. Este nuevo rumbo los habría llevado al norte de la isla Savo, pero luego sucedieron 2 cosas. El United States Ship Blue, completamente inconsciente, invirtió el curso y volvió por la otra pata de su ruta de patrulla, y el vigía de Chakai avistó otro barco aproximadamente adelante y ligeramente a babor. Probablemente este era el otro destructor de piquete, el United States Ship Rolf Tolbert, por lo que Mikawa cambió de rumbo nuevamente para dirigirse entre Guadalcanal y la isla Savo, es decir, la ruta del sur, acelerando hasta la velocidad máxima y señalando a sus barcos para atacar cualquier cosa más que puedan encontrar en su camino. En este punto, Yunagi se separó por una razón que no está del todo clara, pero en cualquier caso la eliminó de la acción próxima. Luego los cruceros avistaron otro destructor. Esta vez era el United States Ship Jarvis, gravemente dañado por un ataque aéreo el día anterior y haciendo su propio camino a Australia. Aún consciente de la necesidad de golpear a la fuerza principal del enemigo por sorpresa, el Furutaka lanzó solo torpedos, pero falló, y a pesar de... A menos de 1 milla de distancia, los 2 barcos pasaron uno al lado del otro sin más acción. La sabiduría de no enfrentarse con armas se hizo evidente un par de minutos después, cuando más adelante los observadores japoneses discernieron las formas de Canberra, Chicago, Bagley y Patterson, y poco después el silbido silencioso del aire comprimido señaló el lanzamiento de muchos torpedos de lanza larga. Las armas de los barcos japoneses se entrenaron en la desprevenida fuerza suraliada, incluso mientras seguían a Chakai en un giro a babor. Esto les permitió llevar sus costados a soportar mientras también se dirigían hacia la otra gran fuerza de cruceros aliados que Chakai acababa de detectar.
A menos de 4 millas de distancia, el capitán del United States Ship Patterson, alertado por los ruidos de aviones previos, avistó barcos japoneses. De inmediato comenzó a emitir advertencias por radio y lámpara de señales mientras aceleraba a velocidad de batalla y disparaba proyectiles a los objetivos. Ahora todo parecía suceder a la vez. Al ver que el enemigo conocía la situación, los hidroaviones comenzaron a soltar bengalas. Canberra cobró vida casi instantáneamente, acelerando y virando a estribor para posicionarse entre los atacantes y la línea más directa hacia los transportes, y sus 4 torretas gemelas comenzaron a girar a babor, apuntando a los cruceros japoneses. Más atrás de la acción, el destructor Bagley giró y lanzó 4 torpedos a distancia, mientras que a popa el Chicago comenzó a acelerar y girar a babor aparentemente para obtener un mejor costado, pero todo era demasiado poco y demasiado tarde. Canberra estaba apenas apuntando sus cañones cuando Chakai y Furutaka abrieron fuego seguidos rápidamente por Alba y Kako. En medio de una lluvia de disparos, el Canberra se estremeció cuando 2 docenas de impactos lo golpearon, inutilizando las calderas y con ellas la energía, destruyendo el puente y matando a muchos oficiales superiores, incluyendo al capitán, iniciando múltiples incendios. Para empeorar las cosas, es probable que los torpedos de Bagley hicieran agujeros en su costado de estribor, ya que cuando el barco se detuvo por completo, sin luz excepto por las llamas parpadeantes, tenía una fuerte inclinación a estribor, su lado intacto. El bombeo de la inundación y la extinción de los incendios se volvió casi imposible sin energía en el barco, y la tripulación restante tuvo que depender de bombas manuales autopropulsadas que pudieran conseguir. Chicago había estado lanzando sus propias granadas estelares a distancia, pero el fósforo en la mayoría se negó a encenderse. A cambio, 2 torpedos y un proyectil impactaron en ella. Una de las lanzas no detonó, pero la otra arrancó parte de la proa del barco con una explosión que destrozó el sistema principal de control de incendios, mientras el impacto del proyectil arrancó un pedazo del palo mayor, matando e hiriendo a varios. Algunas de las armas de 5 pulgadas se cansaron de las fallas de las estrellas de mar y abrieron un breve fuego utilizando rondas convencionales, posiblemente golpeando al Tenryu, pero a medida que el barco dañado continuaba navegando, la batería principal nunca disparó, y Bode, a pesar de estar técnicamente al mando tanto de la Fuerza del Sur específicamente como del resto de la fuerza en general, no logró instruir a Bagley y Patterson sobre qué hacer a continuación, o más críticamente, advertir al grupo del norte sobre lo que se dirigía hacia ellos. Tampoco se envió ningún informe a Crutchley, quien podría haber podido llevar a Australia y a los destructores restantes a la última parte de la acción, o al menos al auxilio de Canberra, o podría haber podido instruir a San Juan, Hobart y sus 2 destructores para unirse. En cambio, Chicago se dirigió hacia el oeste, ofreciendo incluso menos defensa a los transportes que el Canberra, que estaba al menos físicamente en su camino. Bagley hizo un círculo después de disparar sus torpedos y para cuando había vuelto, los japoneses se habían movido, mientras que Passon intentó valientemente enfrentarse a toda la columna japonesa a la vez, recibiendo un impacto de proyectil por sus problemas antes de que la columna desapareciera en la oscuridad mientras la superaban en velocidad. Hacia el norte, Unagi había alcanzado a Jarvis, pero los 2 destructores intercambiaron algunos disparos sin consecuencias antes de romper su pelea. Actuando como Mikawa había ordenado, de manera independiente, los 2 cruceros japoneses más ligeros tomaron una ruta interior, seguidos por Furutaka, acercándose más a la isla Savo y permitiéndoles golpear a la fuerza aliada del norte desde el oeste, mientras que el resto de la fuerza de Mikawa pudo moverse a través del sur y luego los flancos orientales de los mismos cruceros aliados. Mientras Chicago cabalgaba audazmente hacia la oscuridad occidental, la fuerza del norte comenzaba a darse cuenta de que algo iba mal. El United States Ship Quincy escuchó la advertencia de Patterson y había ido a cuartos generales, aunque Vincennes de alguna manera se perdió la transmisión. Pero, sin información proveniente de la Fuerza del Sur, no estaba del todo claro para la tripulación de Quincy por qué estaban corriendo a sus estaciones de acción. A bordo del tercer crucero Astoria, el radar detectaba algo que se aproximaba rápidamente desde el oeste. Sin embargo, los oficiales superiores de guardia creían que era el Rolf Tolbert y no escuchaban al oficial de radar amenazándolo eventualmente con encerrarlo en el calabozo si no se callaba y se iba una vez que llegara su relevo.
Solo cuando alguien vio el resplandor de los incendios y las bengalas a la deriva hacia el sur, Astoria sonó a cuartos generales, e incluso entonces, durante mucho tiempo, se había estado discutiendo si esto era un bombardeo nocturno de la Fuerza del Sur contra objetivos terrestres o algo más siniestro. Al final, el contramaestre Radiker decidió ignorar al teniente de guardia y simplemente activó la alarma de cuartos generales a pesar de las protestas del teniente. Pero una vez más, era demasiado tarde, ya que Makawa decidió reducir el tiempo restante. De repente, potentes reflectores cegaron a los vigilantes nocturnos en los cruceros de los Estados Unidos, y los mares comenzaron a estallar con agua y fragmentos de proyectiles, aunque esta acción de Radiker probablemente salvaría más de unas pocas vidas, incluso si finalmente no salvaría el barco. Un extremo de la formación japonesa en forma de Kinugasa todavía estaba enviando algunas rondas especulativas a Canberra cuando Chakai abrió fuego contra Astoria, mientras que Alba se enfrentó a Quincy y Kako se enfrentó a Vincennes. Prácticamente al mismo tiempo, alertado por la alarma de cuartel general, el equipo de control de fuego de Astoria estaba buscando objetivos, avistó los barcos japoneses y abrió fuego ellos mismos. El capitán Greenman corrió al puente para encontrar su barco disparando frenéticamente en la oscuridad minutos después de que se hubiera sonado la alarma de cuartel general, con el pobre contramaestre Radiker en medio de una reprimenda verbal del oficial de cubierta por su insubordinación. Preocupado de que dispararan a los honorables amigos, Greenman ordenó detener el fuego, incluso mientras la cubierta del cañón de 5 pulgadas de babor explotaba por múltiples impactos. El oficial de artillería en lo alto del palo de proa gritó que los barcos no tenían perfiles amigables y, más prosaicamente, habían apuntado reflectores hacia ellos y estaban disparando. Esto resolvió bastante rápido los problemas y se permitió a Astoria reanudar el fuego con bastante entusiasmo. El retraso les costó caro, sin embargo, y Chakai logró encontrar el rango primero, dejando a Astoria para absorber golpe tras golpe, mientras 3 de los otros 4 cruceros pesados se unían gradualmente a la lucha, con la acción pasando detrás del barco donde las torretas delanteras no podían realmente ser utilizadas. El hangar de aeronaves fue una víctima temprana. El combustible de aviación almacenado allí en las aeronaves sin usar se incendió casi inmediatamente, mientras que más proyectiles destrozaban la sala de máquinas, deteniendo el barco por completo. Se cobró cierta medida de venganza cuando una de las torretas triples de 8 pulgadas disparó a Kinugasa. Fallaron, pero al hacerlo lograron golpear la torreta delantera de Chakai y sacarla de acción, además de causar otros daños al barco. La situación a bordo de los cruceros estadounidenses se complicó por el laberíntico sistema de cuarteles generales, que era como un juego de sillas musicales con casi 1000 participantes en un espacio del tamaño de un gran bloque de oficinas. Casi cada posición tenía un tripulante diferente asignado para la batalla en comparación con cuando estaban en guardia normal, lo que significa que todo el ejercicio era un caos total, con hombres en el palo de proa teniendo que descender a las profundidades del barco para llevar a cabo ciertas tareas antes de volver a subir al hangar, mientras que otros hombres en lo profundo del barco los pasarían dirigiéndose a tomar sus posiciones en la posición de control de fuego del palo de proa. Con fuego y explosiones destruyendo escaleras, incendiando pasillos y demoliendo partes del barco, la mitad de la tripulación quedó atrapada en el lugar equivocado, mientras la embarcación comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Canberra había actuado rápidamente porque la Real Armada Australiana seguía un procedimiento de la Real Armada, donde las estaciones de deber y acción de la tripulación coincidían. El único correteo sería de la tripulación fuera de servicio yendo a reforzar a los que ya estaban listos para la acción. Sería una lección que la Marina de los Estados Unidos aprendería lo suficientemente bien en las secuelas, pero en este momento ese conocimiento se estaba comprando a un precio terrible, incluso mientras los artilleros antiaéreos de la Astoria disparaban con su cañón de 1.1 pulgadas contra varios reflectores defensivos, antes de que más fuego entrante los silenciara también. La situación era peor al frente de la columna. Astoria, que estaba preparándose, logró disparar algunos tiros. Vincennes estaba menos preparado y también estaba siendo duplicado por el envolvimiento japonés. Al igual que Astoria, dudando en disparar en caso de que los barcos entrantes fueran amigables, Kako en cambio abrió el marcador, con Kinugasa y los cruceros ligeros uniéndose rápidamente.
El barco intentó acelerar desde su velocidad de crucero de 10 nudos, pero fue alcanzado por múltiples torpedos de Chakai y Yubari, dejándolos sin energía y a la deriva. Solo habían pasado 8 minutos para que los barcos japoneses cambiaran su fuego del moribundo Vincennes al desafortunado Astoria a través del Quincy, ambos de los cuales aún luchaban valientemente. Y en medio de todo, literalmente, estaba el Quincy, que estaba sujeto a un fuego cruzado como Vincennes de Alba, Furutaka y Tenryu. Como el barco más preparado de los tres, el capitán del Quincy ordenó que el barco rompiera la formación y cargara contra los barcos de Makawa, estimando correctamente que habría torpedos en el agua. Desafortunadamente, el ataque japonés se había sincronizado para que los torpedos y las bombas golpearan casi simultáneamente. Mientras el humo salía a borbotones de las chimeneas del Quincy, 2 torpedos se estrellaron contra el costado del barco, deteniéndolo en seco. Las armas principales contraatacaron, impactando la superestructura de Chukai, casi decapitando al almirante japonés y demoliendo la casa de cartas. Los 2 impactos logrados en Chukai, el otro siendo de Astoria como se mencionó antes, mostraron cuán vulnerable era incluso el crucero japonés más grande presente al fuego aliado si solo los barcos aliados hubieran estado listos unos minutos antes. A cambio, los proyectiles japoneses desmantelaron rápidamente el puente de Quincy y siguieron con un tercer torpedo por si acaso. A lo largo de la formación, 6 de las 9 torretas triples de 8 pulgadas en los barcos estadounidenses habían sido eliminadas por impactos directos, y a bordo del Quincy, la última orden del capitán al único hombre que quedaba en pie en los restos ardientes del puente fue varar el barco. Pero sin energía y bebiendo agua apresuradamente, el sobreviviente podía hacer poco. Los destructores estadounidenses Wilson y Helm quedaron atrapados del lado equivocado de la línea de cruceros para ayudar, aunque Wilson al menos tuvo el sentido común de no disparar sus torpedos a través de barcos aliados. Con la visión arruinada por las 3 pirañas frente a ellos y la masa de la isla Savo oscureciendo la señal del radar, frente a ellos los 2 barcos dispararon cuando vieron objetivos. Afortunadamente estaban tan ocultos de los japoneses como los japoneses de ellos, por lo que no recibieron daño alguno. Rolf Talbot fue la última víctima del veloz enfrentamiento, recibiendo varios impactos mientras los barcos de la Imperial Japanese Navy navegaban hacia el norte. Sin embargo, logró refugiarse bajo la cobertura de una cortina de lluvia antes de que fuera demasiado tarde. Los barcos japoneses dejaron escenas de absoluta carnicería detrás de ellos, pero ahora enfrentaban una decisión. Había poco para detenerlos de volver tras los transportes, pero Mikawa creía que los portaaviones estadounidenses aún estaban cerca. Podría reagruparse, recargar, dirigirse al sur y acabar con los transportes, pero cualquier fuerza enemiga presente estaría alertada y al terminar con ellos, sus barcos enfrentarían una carrera de regreso al norte bajo la mirada anticipada de muchos bombarderos en picado vengativos e imperturbables. A pesar de que algunos oficiales estaban dispuestos a correr el riesgo, Makawa decidió que la discreción era la mejor parte del valor y se retiró al norte. Media hora después de que cesaran los disparos, el United States Ship Quincy se sumergió de proa hacia el fondo. 10 minutos después, habiendo volcado, Vincennes siguió. En ese momento, el almirante Crutchley, al notar que los signos lejanos de batalla habían desaparecido sin informes y ver barcos en llamas a la distancia, se comunicó para conocer la situación. La respuesta que llegó fue el primer mensaje que el United States Ship Chicago había enviado realmente durante esa noche, informando de sus propios daños y que Canberra estaba en llamas, con Patterson y Wilson intentando ayudar. Gran parte del fuego de artillería había sido presenciado por los transportes y sus escoltas, que habían sido iluminados por una bengala especulativa de un hidroavión japonés, pero sin que ocurriera mucho en ese aspecto. Cuando la luz del preamanecer comenzó a iluminar la situación, Canberra y Astoria aún estaban a flote, aunque la situación no mejoró justo después de las 5 de la mañana cuando Patterson avistó otro barco que venía del noroeste y que inmediatamente abrió fuego. Siempre inútiles, Bode y Chicago estaban de vuelta. La única ventaja del encuentro fue que la artillería de Chicago era tan desesperadamente imprecisa que Patterson, entre esquivar y devolver el fuego, afortunadamente no con torpedos, tuvo tiempo para darse cuenta exactamente de quién era y les señaló que se detuvieran. A pesar de las bajas y varias grandes explosiones, parecía que Canberra estaba en camino de ser salvado cuando llegó una orden de Turner.
Si el barco no podía ponerse en marcha a las 6:30, a poco más de una hora, entonces debía ser hundido. Aunque la salvación pudo haber sido posible, no fue posible tan rápido, y se ordenó a dos de los destructores de socorro, el Selfridge y Elert, que lo terminaran una vez que se retiraran los supervivientes. Al final, cientos de proyectiles de 5 pulgadas y 5 torpedos fueron necesarios para hundir al Canberra, lo que quizás indicaba que aún tenía mucha flotabilidad de reserva y podría haber sido rescatado. Casi cuando se despejó el humo, los marines indicaron que necesitaban más tiempo para desembarcar de todos modos, y así la fecha límite de retiro de las 6:30 pasó sin un retiro, haciendo que la pérdida de Canberra probablemente fuera completamente innecesaria. Más al norte, la tripulación sobreviviente y los destructores de apoyo luchaban con determinación para salvar a la Astoria, con un teniente saltando al agua para recuperar una balsa salvavidas que tenía una bomba portátil a bordo, momento en el que se encontró siendo seguido por un tiburón oportunista. Subió a la balsa, tomó un remo, golpeó al tiburón en la cabeza hasta romper el remo, luego volvió al agua y siguió remando. El United States Ship Bagley apareció y logró atracar efectivamente de proa a proa con el Astoria, una notable demostración de marinero, donde las heroicas brigadas de cubos, la extraña bomba portátil y una lluvia pasajera lograron apagar casi todos los incendios por encima del nivel de la cubierta principal. Lamentablemente, un incendio más grave se propagaba en lo profundo del barco y era difícil de combatir. Pronto tuvieron que inundarse los depósitos de proa para evitar que el fuego los alcanzara, lo que a su vez empeoró la inclinación del barco. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, los incendios alcanzaron los elevadores de proyectiles y el depósito de 5 pulgadas, cuyas válvulas de mar eran inaccesibles. Una serie de explosiones internas comenzó a debilitar la estructura del barco y a volar secciones del casco. A medida que el humo salía de cada costura y agujero de remache del casco, el Astoria comenzó a inclinarse lentamente al principio, pero a medida que los agujeros de proyectil en el costado se sumergían, el balanceo se aceleraba hasta quedar acostado sobre su costado antes de hundirse suavemente por la popa, con la mayoría de la tripulación siendo rescatada por los destructores circundantes justo después del mediodía. En otro lugar, la descarga de los transportes fue temporalmente detenida por el informe de un inminente ataque aéreo. Afortunadamente para los buques de guerra detenidos y los transportes estacionarios, ese ataque nunca ocurrió. Desafortunadamente, esto fue porque habían avistado al dañado United States Ship Jarvis y lo persiguieron, hundiendo el barco con todos a bordo. Cuando los restos del grupo de escolta se reunieron, resultó que el United States Ship San Juan, el Her Majesty's Australian Ship Hobart y sus destructores habían estado solo a 15,000 yardas de las fuerzas de Macao aproximadamente a mitad de la batalla. Al igual que la mayoría de los comandantes estadounidenses esa noche, creyeron que era un gran incidente de fuego amigo y se mantuvieron alejados. Lo que podría haber sucedido si los dos cruceros ligeros de disparo rápido, ambos equipados con búsqueda moderna, radar y torpedos, hubieran sorprendido a Macagua en medio del tiroteo del Grupo del Norte, seguirá siendo una de esas grandes preguntas sin respuesta de la historia. Una última nota a la acción llegó esa noche cuando el crucero pesado Caco fue torpedeado y hundido por el United States Ship S-44 cuando casi llegaba a casa, en un raro caso de un torpedo de la era de 1942 que realmente funcionaba. Los resultados de la batalla fueron muchos. Las llamadas para desplegar barcos de guerra más grandes como el United States Ship South Dakota y el United States Ship Washington en el teatro se hicieron fuertes y el almirante King prometió enviarlos. Macagua fue elogiado por el almirante Yamamoto por su victoria, pero más tarde sería criticado por sus colegas por no eliminar los transportes cuando se dio cuenta de que los portaaviones estadounidenses no estaban presentes. Sería reemplazado hacia el final de la campaña de Guadalcanal, pero nos encontraremos con él algunas veces más antes de eso. El capitán Bode, estando vivo y sin que su barco haya caído luchando o de hecho haya hecho mucho de algo, sería fuertemente criticado, algo justificadamente, en la próxima investigación. A pesar de sus acciones, probablemente recibió más críticas de las necesarias en ese informe. Lo tomaría muy mal, disparándose fatalmente en 1943 después de conocer el probable resultado de la revisión.
Crutchley permanecería con la Real Marina Australiana en el Teatro del Pacífico durante varios años más y sobreviviría más tiempo que casi cualquier otro almirante de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando la venerable edad de 92 años antes de fallecer en 1986. Los resultados inmediatos fueron que las fuerzas aliadas en tierra tuvieron que ser reabastecidas por convoy con cobertura aérea, irónicamente funcionando principalmente durante el día, cuando los aviones aliados podían volar, a diferencia de la marina japonesa, que tenía que hacer sus carreras de suministro por la noche por la misma razón. También se recomendaron cambios de amplio alcance en la Marina de los Estados Unidos, incluyendo el sistema de cuartos generales, así como la recomendación de agregar generadores diésel de respaldo y tuberías de agua más robustas para ser instaladas en barcos más antiguos, y para que la eliminación de materiales inflamables en áreas de peligro sea obligatoria. También se tendría que abordar la actitud en la Marina de los Estados Unidos. Para citar al almirante Turner, la Marina todavía estaba obsesionada con un fuerte sentimiento de superioridad técnica y mental sobre el enemigo. A pesar de abundantes pruebas sobre las capacidades del enemigo, la mayoría de nuestros oficiales y hombres despreciaban al enemigo y se sentían seguros vencedores en todos los encuentros bajo cualquier circunstancia. El resultado neto de todo esto fue una letargia mental fatal que indujo una confianza sin preparación y una aceptación rutinaria de los desgastados estándares de conducta en tiempos de paz. Creo que este factor psicológico, como causa de nuestra derrota, fue incluso más importante que el elemento de sorpresa. Es difícil estar en desacuerdo con él, ya que, para el Grupo del Norte, tomar en serio a los japoneses habría implicado no considerar los destellos e incendios del sur como un extraño bombardeo nocturno en la costa y prepararse adecuadamente. Y aunque no lo hubieran hecho, al menos no habrían pensado que todo era un enorme incidente de fuego amigo, porque, por supuesto, los japoneses no podrían estar haciendo algo tan audaz como atacar de noche. Esto probablemente también habría traído a San Juan Joboth y sus destructores a la mezcla con las posibles consecuencias que podrían haber inclinado la batalla, si no necesariamente completamente a favor de los aliados, al menos empujándola más hacia un empate. Algunos de estos cambios llevarían algún tiempo implementarse, pero el tiempo avanzaba sin descanso y en un par de semanas el almirante Fletcher se enfrentaría al próximo combate naval importante de la campaña, exactamente el que realmente le preocupaba, ya que se acercaban a Guadalcanal el Shikaku, Suikaku y Ryūkyū al frente de una fuerza de invasión diseñada para empujar a los aliados de vuelta al mar. Pero esa historia será para otro momento.